Bienvenidos a Aprendamos de la Biblia con el pastor Julio César Quijano. Un episodio que muestra la soberanía y la gracia de Dios sobre nosotros, sus hijos. El capítulo 20 relata la parábola de los trabajadores en la viña para enseñarnos sobre la generosidad del reino de los cielos y que los primeros serán últimos y los últimos serán primeros, tal y como el texto lo menciona. Anuncia luego nuevamente su muerte y resurrección, preparando a sus discípulos para los eventos que están por venir en Jerusalén. La petición que encontramos de la madre de los hijos de Zebedeo revela los malentendidos que ellos tenían acerca del liderazgo y la grandeza del reino, llevando a Jesús a enseñar que el verdadero liderazgo se basa en el servicio y el sacrificio, no en la autoridad terrenal. El capítulo número 20 concluye con Jesús sanando a 2 ciegos cerca de Jericó, demostrando su compasión y poder mesiánico. En la primera parte, la de los obreros de la viña, nosotros vemos que la parábola tiene su origen en la actitud que manifiestan los discípulos ante el servicio y las recompensas. Aunque se recibirán las recompensas, por supuesto, Jesús rechaza el deseo de servir por obtener recompensas en lugar de hacerlo por amor, que debe ser la actitud y la prioridad principal. El dinero que se prometía aquí era un denario, que era el jornal promedio por todo el día de trabajo. Las primeras labores comenzaban a las 6 de la mañana, como nos dice el versículo número 1. La referencia en este versículo es a las 9 de la mañana. Comenzando desde los obreros, el problema surge en la parábola por la orden de pagarle primero a los últimos. Esto, por supuesto, revela o despierta la expectativa de quienes llegaron antes a la viña. Yo pienso que fue un acto completamente intencional el ejemplo que está de manifiesto aquí en la parábola para mostrar esa soberanía y esa gracia de Dios. La queja de los que habían recibido menos paga consistía en que los otros supuestamente habían aportado menos, pero recibían igual. Esto lo que demuestra es que Dios es absolutamente soberano y generoso a quien le quiere dar. Aquellos que le sirvan pueden confiar en su gracia. Escuché en algún momento algo que me hizo pensar respecto a esta parábola, y fue el hecho de que a pesar de que los primeros trabajadores efectivamente pudieron haber hecho más labor, pueden haber malinterpretado la actitud del Señor de la viña, porque ellos están trabajando de acuerdo a una paga que ya se había establecido, una promesa que se había dado. Luego, los que llegan después, los últimos, que son el motivo de la queja para los primeros, de igual forma reciben
el salario de acuerdo a la generosidad de quien está pagando. Pero ¿por qué esta persona le paga igual a los últimos como a los primeros? Yo pienso que esta paga fue la recompensa de quien espera. A veces nosotros solemos quejarnos de alguna manera porque uno hace algo, porque otro hace otra cosa, y de alguna manera pensamos: a este le va bien, yo hago lo mismo, a mí ¿por qué no me va igual de bien? Yo comencé antes que este, ¿por qué a mí no me pasa lo mismo? ¿Por qué no gano lo mismo? ¿Por qué mi ministerio no es igual que el del otro? Y la respuesta puede ser muy sencilla: aprender a esperar. Usted, si fuese el jefe de la viña, volvería a contratar a aquellos que se quejaron inconformes por algo que se les había pagado de acuerdo a lo que se les había dicho. Difícilmente. Porque usted pensaría: esta gente es complicada, difícil, inconforme. Pero los últimos probablemente serían contratados de nuevo y llegarían temprano a trabajar porque entendieron la misericordia y la gracia que se había tenido con ellos. De manera que cuando nosotros encontramos esta actitud, podemos verlo como que en nuestra vida habrán cosas que no nos parecerán justas, que no parecerán correctas, pero indudablemente están bajo el control, bajo el dominio, bajo la absoluta soberanía y generosidad de Dios en nuestra vida. Démosle gracias a Dios por todo, dice la Escritura, que el que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Difícilmente los primeros podrían ser ascendidos, pero los segundos tendrían nuevamente un día de trabajo. Luego vemos a Jesús prediciendo su muerte. Es el tercer anuncio de los sufrimientos que la aguardaban. En este Jesús es más explícito que en los dos primeros, en el del capítulo 16 y capítulo 17, al referirse al tormento y a la crucifixión utilizada por los gentiles. El versículo 28, rescate del verbo lugo, desatar, en el que nosotros encontramos al Hijo de Dios expresando que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, por la conversación que había tenido con la madre de los hijos de Zebedeo. Nos muestra que esta palabra lugo, de desatar, es una palabra que significa una liberación de la esclavitud, de la cautividad, por el pago de un precio. Como ya habíamos dicho en alguna ocasión, el pecado exige una expiación. Esto hay que tenerlo claro para aquellos que hablan y dicen: si Dios es amor, porque Dios es amor castiga, porque si Dios es amor existe un infierno, porque Dios también es justicia, Él también es justo. El pecado exige una expiación, un precio que hay que pagar a causa de la pena de muerte que pesa sobre nosotros. No tomemos livianamente esto. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La pena de muerte pesa sobre nosotros. Pero qué extraordinario. Jesús, el amor de Dios, nos regala un rescate universal para todos aquellos que le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador.
Jesús vino para dar su vida como lutrón, para pagar el precio que se paga para que nuestra condena sea remitida, cancelada, anulada, y nuestra deuda quede saldada por el maravilloso sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando ya nos encontramos con el capítulo 21, el capítulo inicia con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén montando un asno, lo que cumple la profecía, como ahí lo vemos, de Zacarías. Jesús es aclamado por la multitud como el Hijo de David. Luego Jesús purifica el templo, y cómo lo purifica, expulsando a los vendedores y cambistas, y declara que su casa será llamada casa de oración, pero que ellos la hicieron cueva de ladrones. Al siguiente día vemos a Jesús pasando por una higuera sin frutos y la maldice. Esto es el simbolismo del juicio sobre la esterilidad espiritual del pueblo de Israel. Los líderes judíos aquí cuestionan la autoridad de Jesús, y Jesús nuevamente responde con parábolas que critican su incredulidad, pero sobre todo el liderazgo fallido de estos fariseos que se volvieron hombres llenos de intereses personales, deseando adquirir riqueza, y poco les importó la espiritualidad del pueblo. Destacando la parábola de los dos hijos y la de los labradores malvados. Esto es interesante porque en esta entrada triunfal a Jerusalén, los súbditos de un rey rinden homenaje colocando alfombras para que camine o pase sobre ellas. Hosana significa salve, que era más que un grito de aclamación. Esto equivalía al ruego, a la súplica de un pueblo oprimido dirigido a su Salvador para que éste les diera libertad. Más tarde, en nuestra historia contemporánea, esta exclamación se volvería una palabra de alabanza, ¿no? El verbo conmovió del versículo número 10 se utiliza sobre todo a menudo cuando ocurre un terremoto. Y esto lo que muestra es el dramático arribo de Jesús como causa esta conmoción tan impresionante, porque es que cuando Jesús entra a nuestra vida lo conmueve todo. Este versículo 10 es diciente, porque dice: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Se conmovió, porque cuando él llega, transforma, cuando tú le das gloria, cuando tú le das honra, él lo cambia todo y comienza limpiando, purificando. En el versículo 12, Jesús entra en el templo y echa fuera a los cambistas, los mercadores que cometían fraudes en sus transacciones, ¿no? Una de las cosas acerca de esto es que Jesús los expulsa porque ellos están haciendo fraude, comercializando el sistema del ritual de los sacrificios, ya que ellos recibían de la gente el animal para ser sacrificado, pero no lo hacían. Entraban y salían por otro lado y volvían con el mismo animal para volverlo a vender, para volverlo a sacrificar. O sea que en realidad lo que estaban haciendo era fraude, porque la gente pensaba que ellos iban a hacer su sacrificio y lo que hacían era engañarlos. No sucedía ese sacrificio. Por eso Jesús se enoja, limpia todo interés personal. Y esta, como ya lo dije, es la expresión de nuestra vida.
Jesús entra triunfal a nuestras vidas. Debemos darle gloria, darle honra, darle alabanza como Rey que conmueve todo nuestro ser y escenario. Y poco a poco Jesús comienza una limpieza maravillosa. Y cuando lo critican porque lo están alabando, Jesús dice, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. La alabanza perfeccionada en nosotros, escuchen esto, produce poder. Produce poder. Por eso, desde mi punto de vista, mucha gente que se abstiene de alabar, uno en la iglesia ve y oye gente que dice, es que a mí me gusta llegar a la palabra. Cuidado. Sí, la palabra es importante, alimenta nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero la alabanza activa y desata el poder de Dios en nuestra vida. Jesús responde de esta forma a las críticas de estas poderosas exclamaciones de alabanza. Como ya lo dije, la alabanza conmueve, produce un terremoto espiritual. Jesús cita aquí el Salmo capítulo 8, versículo 2 y nos recuerda un gran secreto. La alabanza perfeccionada produce fortaleza. Ella es poderosa. En el momento mismo cuando los escribas y sacerdotes rechazan a Jesús, estos niños se muestran impresionados por Jesús. Se acercan a Jesús. Oiga, cuando uno mira esta revelación sobre el Señor, uno tiene que alabarlo y glorificarlo. Alguien escribió, cuán reconfortante debió haber sido esto para Jesús mientras iniciaba su marcha hacia la cruz. Que la verdadera alabanza de unos niños cautivados por la persona de Jesús produjo en Jesús un alivio de ver la sinceridad de quienes lo aclamaban, lo rodearon probablemente y exaltaban su nombre. Por eso Jesús dice, si no fueres como niños, porque en el corazón de un niño que se acerca alegre para jugar con usted no hay engaño, hay sinceridad. Luego Jesús maldice la higuera. En una higuera, para que usted tenga claro esto, primero se forma el fruto y después aparecen las hojas. Así que si uno espera encontrar suficientes frutas en un árbol lleno de hojas, pues obviamente es el resultado de entenderlo, ¿no? Es que en la higuera está el fruto y después las hojas. Entonces, si uno ve una higuera llena de hojas, pues obviamente espera que haya fruto. La higuera designa aquí a Israel de los tiempos de Jesús, que había quedado encerrada en un sistema religioso de herencia, donde prometían dar frutos satisfactorios. Ya hemos dicho que es algo de interés personal. Así que el anatema, esta maldición que se suelta aquí, se refiere no solo a la higuera, sino a la nación de Israel. Una parábola escenificada mejor, que muestra el juicio que caería sobre la falsa decisión de Israel en cuanto a lo espiritual. La nación, por causa de los sacerdotes, había hecho profesión de rectitud, manteniendo todas las formas externas, entre comillas, de santidad, pero mientras ellos dicen creer en Dios llenos de ritualismo, de dogmatismo, aún por encima de la piedad, del amor hacia los demás,
ellos rechazan al Hijo de Dios. La lección positiva que se aprende sobre la higuera, que se marchita, ¿no? Es desde este punto de vista el poder de la oración que se pronuncia con fe, con convicción, por supuesto, de acuerdo a la voluntad y a los propósitos de Dios. Algo muy interesante que quisiera mencionar para terminar ya con esta porción es que cuando Jesús es confrontado nuevamente por los sacerdotes y los ancianos, como lo menciona el versículo 23, Jesús dice en el 25, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿No? Pregunta que por supuesto los encierra y no saben responder. Pero Jesús, cuando menciona esta palabra bautismo, hace énfasis a algo que yo quiero también que podamos entender, y es que el bautismo hace más énfasis en el resultado del acto, más que en el acto mismo. Porque en el bautismo cristiano lo importante es la identificación que nosotros tenemos con Cristo, ¿no? Que la persona bautizada se identifique con Cristo. ¿Se identifique en qué? En su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Esta palabra describe la experiencia real de una persona convertida, desde su aceptación inicial de Cristo hasta su iniciación en la comunidad cristiana, en su iglesia, donde quiera que ella se mueva. A veces se hace más énfasis al acto que al resultado. Y por eso mucha gente dice, no, yo no me bautizo todavía, yo no me siento preparado. Entonces usted no se está identificando con Cristo, no entiende que en el bautizo mejor usted está diciendo, yo muero desde hoy para estar en un proceso en el que Él me va a llevar a una resurrección eterna, en la que salgo de la muerte, del pecado, a la vida con Cristo, no solo la vida nueva aquí, sino la vida eterna, por la obra del Espíritu Santo. Esto es muy significativo, porque aquí el bautismo no habla de que usted es una persona perfecta, de que ya usted se bautizó y ya usted cambió y ya usted... No, porque cuando bautizamos decimos que cuando bajamos a las aguas morimos, quedamos en la sepultura, pero luego resucitamos a una nueva vida. El bautismo es un hermoso simbolismo que nos está diciendo que sí, yo muero, mi vieja naturaleza, renuncio a todo lo que desagrada a Dios, sí, pero eso no quiere decir que mañana ya yo soy otra persona, no. Eso lo que quiere decir, mis queridos hermanos, amigos que me escuchan en esta hora, es que cuando yo estoy en el agua, el precioso Espíritu Santo de Dios está haciendo una obra en mi vida. La Escritura dice, aquel que resucitó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales. Y lo que está diciendo es que en la sepultura el Espíritu Santo vino y trajo vida nuevamente a ese cuerpo. Trajo la vida nuevamente. Asimismo, nosotros en el día tras día, con la asistencia y la ayuda del Espíritu Santo de Dios, estamos comenzando una nueva vida de transformación,
de santidad. No de la noche a la mañana, es progresiva. La preciosa persona del Espíritu Santo, por esa misericordia maravillosa de Dios, esa paciencia incomprensible de nuestro Padre, por lo que su Hijo hizo por nosotros, lo que va a producir indudablemente es que en nosotros haya una transformación. No sentiremos cómo, no sabemos cómo, pero Él lo hará de manera perfecta. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros esa nueva vida, esa nueva criatura, esa eternidad con Dios. No somos nosotros, por supuesto, que tenemos que tomar decisiones correctas, como por ejemplo buscar a Dios, leer su palabra, orar, asistir a la iglesia para edificarnos junto con los otros hermanos al oír la palabra de Dios predicada. Pero también es verdad que nuestra voluntad humana queda anulada ante la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos, no por obras. No es mi buena voluntad, porque tan pronto yo piense que lo logré, me voy a dar cuenta que soy débil, que fallo, que me equivoco. Pero es su Espíritu el que me ayuda, me renueva, me levanta una vez más y me permite ver la gloria de Dios en mi vida. Así que, si de pronto alguien me escucha y no se ha bautizado porque piensa que no está listo, jamás va a estar listo. Jamás, jamás. Vuelvo y digo, se va a encontrar con la sorpresa de que vuelve, se equivoca y falla, porque somos pecadores. Así es la raza humana. No nos detenemos ahí por esta causa. No, todo lo contrario. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Así que no demore más esta decisión. Siga adelante y deje que Dios le muestre su gloria. Aprendamos fue un programa producido por el Ministerio Internacional de Avivamiento. Para más información, visite nuestra página web www.minavivamiento.com.co o si quiere escríbanos a contacto@minavivamiento.com.co.